Iglesia Cristo te llama Spring Branch presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El fin viene. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el hermano Carlos Mejía. Libro de los Hechos, capítulo 2 y el versículo 14 en adelante. ¿Lo tiene, hermanito? ¿Lo tenemos? Vamos a leer la Biblia como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice Dios en su palabra así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todos aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús le damos gracias una vez más, Señor, por ese privilegio, Señor, esa oportunidad que nos permite, Señor, el poder, Señor, hablar de sus maravillas, Señor, el poder hablar de esa palabra, Señor, que es bendita. Señor, bendice la vida de cada uno, Señor, de los que hoy estamos en este lugar, Señor, los que están ahí en la televisión, Señor, los que están ahí en un hospital, Señor, ahí en una cárcel, Señor, que allí también, Señor, puedan ser bendecidos, Dios, y usted pueda traer una palabra, Señor, que bendiga la vida nuestra, Señor, y la de aquellos que aún, Señor, se encuentran, Señor, en diferentes partes del mundo, Señor, los que están en las redes sociales, Señor, en diferentes medios, Dios, puedan, Señor, ser bendecidos con una palabra, Señor. Una vez más le pedimos su gracia, le pedimos al Espíritu Santo que use nuestra vida una vez más para la gloria y la honra de su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Le agradecemos, Dios, porque usted es bueno, usted es grande, usted es maravilloso, usted es Dios todopoderoso, usted es Dios glorioso. A usted sea toda la honra, Señor, y toda la gloria en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la vida de tu pueblo, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. Hermanos, rápidamente vamos a continuar donde nos quedamos en este libro, del cual con la ayuda del Señor estamos aprendiendo cada miércoles. Y la semana pasada, hermanos, hablábamos cómo habían sido llenos del poder de Dios. Y ahora, hermanos, en el versículo que nosotros leemos, nos damos cuenta en el versículo 14, donde ya, hermanos, estos hombres, hermanos, habían sido llenos del poder de Dios. Donde ahora, hermanos, venía un nuevo, hermanos, un nuevo etapa, hermanos, para estos hombres, poder decir así. Donde, hermanos, vemos, hermanos, de que ese hombre, hermanos, llamado Pedro, hermanos, tomó la responsabilidad, hermanos, que a él se le había dejado, hermanos, de
de poder, hermanos, estar, hermanos, haciendo la obra de Dios. Y si usted se da cuenta nomás, hermanos, este hombre es lleno del poder de Dios, se para frente a una, hermanos, multitud tan grande. Y este, hermanos, es el primer, hermanos, mensaje, hermanos, que Pedro predica en el libro aquí de los Hechos. O sea que podamos decir el primer mensaje que separa, hermanos, solamente, hermanos, él, hermano, y los 11 que estaban con él, porque aquí ya se había agregado Matías. Es Matías, ¿verdad? Ya se había agregado. Entonces ya no estaba Jesús, sino que ya estaba, hermanos, Pedro, hermanos, parándose. Y si usted se da cuenta que dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que se paró Pedro, ¿con quién? Con los 11. O sea que Pedro, hermano, se para y comienza, hermano, a predicar. Y los 11, hermanos, a respaldarlo, hermano, a estar, hermano, en unión, hermanos, con Pedro, hermano, delante, hermano, de una gran, hermanos, multitud, hermanos, de lo cual, en ese primer mensaje, hermanos, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos fueron, hermanos? 3,000. O sea que estaba grande esa multitud. ¿Sabe por qué? Porque lo que estudiamos la vez pasada, que habían venido de todos lugares. De todos lugares, hermanos, habían venido, hermanos, a traer, hermanos, los primeros frutos, hermanos, de la cosecha. Entonces fue allí donde, como aprendimos, que cayó el día, hermanos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, después que son llenos, hermanos, se para Pedro dentro de una gran multitud a comenzar, hermanos, a predicarles el evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque algunos de los que estaban aquí, hermanos, estaban diciendo que estos hermanos estaban ebrios. Pero no estaban ebrios, sino que habían sido llenos, hermanos, del poder de Dios. Entonces, y es por eso donde se para, hermanos, este hombre, hermanos. Pero no crea que ya se paró Pedrito así todo, sino que ya con autoridad, hermano, a predicar, hermano, sin miedo, hermano, sino que con valentía, hermanos, con denuedo, hermano, a predicarles, hermanos, a todos aquellos, hermanos, que estaban alrededor. Y si usted se da cuenta, hermanos, que a lo mejor cuando Pedro, hermanos, se paró, hermanos, no llevaba, hermanos, un bosquejo, hermanos, de poder decir esto y esto voy a hablar, sino que se comenzó a parar, hermanos, y el Espíritu Santo, hermanos, que él había recibido, comenzó, hermanos, a traer palabra, hermanos, a todos aquellos que estaban ahí, hermanos. Y es por eso, hermanos, donde dice que se convirtieron 3,000 en el primer mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, fue el que tomó, hermano, a este hombre y comenzó, hermano, a hablar la palabra de Dios. Entonces, y es ahí donde él les habla y dice todos, lo que dice el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué es esto os sea notorio? Esto que sea público, dijo, para todos los que están aquí y escuchen, dijo. Comenzó, hermanos, a hablarles, hermanos, a aquel hombre, hermanos, con esa, hermanos, autoridad, hermanos, con esa valentía, hermanos, a predicarles, hermanos, el evangelio. Y mire que dice el versículo 15, porque esto, dice, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día en ese tiempo? Las 9 de la mañana. ¿Qué quiere decir? De que estos hombres, hermanos, desde temprana, hermanos, desde madrugada, probablemente a lo mejor vigilia, hermanos, estos hombres habían estado orando desde tempranas horas, porque cuando Pedro se para eran las 9 de la mañana. O sea, ¿qué quiere decir? De que cuando recibieron, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, probablemente podría haber sido, qué sé yo, 6 de la mañana, 5 de la mañana. Porque no, me imagino que no ha de haber durado, hermanos, un poquito cuando todos aquellos, hermanos, hombres, hermanos, estaban llenos del poder de Dios, hermanos, y hablaban nuevas lenguas, hermanos. Me imagino, hermanos, que ha de haber sido, hermanos, algo que ha de haber durado, hermanos, mucho tiempo, del cual, hermanos, glorificaban y exaltaban a Dios. Entonces ya a las 9 de la mañana es donde se para Pedro y les comienza a decir, lo que ustedes están diciendo no es lo correcto, no están borrachos, no están ebrios, sino lo que están es llenos del poder de Dios, les dijo. Pero, hermanos, se los dice con autoridad, hermanos, no con miedo, hermanos, con autoridad, hermanos, a todos aquellos que estaban ahí.
y no entendían, hermanos. Y si usted se da cuenta, hermano, ya era otro Pedro. Antes no se había parado, pero como aquí ya había sido lleno del poder de Dios, aquí, hermano, ya, hermano, se había parado, no importándole si le iban a tirar piedra, no importándole, hermano, si lo iban a garrotear, no importando nada, hermano, se paró, hermano, con una gran autoridad, hermano, y los 11 juntamente con él a la par. Como quien dice: Pedro, tú estás hablando, pero nosotros aquí estamos contigo, Pedro. Mire la unión, hermanos, que hay. ¿Sabe por qué? Porque también aquellos hombres, hermanos, habían recibido el poder de Dios. Por eso se pararon juntamente con él, hermanos. Ahí, hermanos. Porque habían recibido, hermanos, lo mismo que Pedro había recibido, hermanos. Entonces no tenían miedo, hermanos, a una gran multitud, hermanos. Se aceptaron, hermanos, y se añadieron 3,000. ¿Cuántos? Y los que no se añadieron, ¿cuántos habían, hermanos? ¿Cuántos eran, hermanos? A ver qué gran multitud tan grande, hermano. Y habían, hermanos, 11. ¿Sabe qué, hermanos? Se pararon, no importando, hermanos, de la gente que estaba ahí o lo que podían padecer. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu que estaba entre ellos, en ellos, hermanos, que los había bautizado, hermanos, es el que les había dado, hermanos, poder. Les había dado valentía, hermanos, para pararse, hermanos, y predicarles el Evangelio. Si usted se da cuenta, y es por eso, hermano, donde, hermanos, cuando el hombre, hermano, ha sido lleno del poder de Dios, no le importa, hermanos, qué es lo que vaya a suceder, pero él hace la obra de Dios. Entonces estos hombres, hermanos, ya eran otros hombres diferentes. Donde aquí comienza, hermano, y estos hombres comenzaron, hermanos, a hacer la obra de Dios, hermanos. Y en este primer mensaje, 3,000, hermanos, 3,000 que se añadieron, hermanos, y se bautizaron. Pero imagínense, hermanos, en ese mismo momento accionó. En ese mismo momento, hermanos, en ese mismo día, hermanos, que habían sido, hermanos, llenos, hermanos, accionaron, hermanos, y no se quedaron quietos. Y desde ahí, hermanos, esos hombres, hermanos, ¿quién los detuvo? ¿Quién los iba a andar deteniendo, hermanos? Antes, hermanos, a Jesús cómo lo seguían, hermanos, cómo querían callarlo, hermanos. Pero hoy, hermanos, ya no estaba Jesús, pero habían 2 hermanos que tenían, hermanos, la visión, hermanos, y que esos 2 hermanos comenzaron, hermanos, a hacer cosas, hermanos, de las cuales, hermanos, aquí lo vamos a ir viendo, de que uno se queda, hermano, maravillado. Maravillado, hermanos, de 12 hombres, hermanos, con esa, hermanos, responsabilidad. Pero sabe, hermanos, hoy, hermanos, lo que no quiere, hermanos, la iglesia de hoy, responsabilidad. ¿Cuánto, hermanos, que no quiere, hermanos, responsabilidad en la obra de Dios? Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que piensa, hermano? Estar haciendo sentado ahí en una silla. No, es de tomar responsabilidad, hermano, y hacer la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dice Dios? Que la mies es mucha y los obreros pocos. Hay mucha necesidad, hermano, de hacer, hermanos, la obra de Dios, hermano. Pero hoy la gente no quiere responsabilidad. Hoy la gente, hermano, lo que no quiere, hermano, es tomar, hermano, una responsabilidad. Cuando la responsabilidad es la que nos va a ayudar, hermanos, a buscar más a Dios. Nos va a ayudar a someternos más al Señor. A buscar, hermanos, más a Dios, hermanos. Entonces aquí, hermanos, ¿por qué cree que cuando Jesús se fue, hermanos, estos hombres comenzaron a orar? ¿Por qué cree? Porque sobre ellos estaba la responsabilidad ya. Porque ya no estaba Jesús el que les resolvía los problemas. Ya no estaba Jesús, hermano, el que venía, hermanos, y hacía cualquier necesidad, sino que la responsabilidad estaba sobre ellos. Y por eso es que ellos estaban, hermanos, en oración. Estaban, hermanos, ayunando, buscando, hermanos, a Dios. Cuando usted tiene una responsabilidad, usted ora. Imagínense, hermanos, si usted tiene una responsabilidad, usted busca a Dios. Pero, hermanos, sin responsabilidad, hermanos, imagínense el que predica, hermanos. Cuando predica, hermanos, sabe que tiene que ayunar y tiene que orar. ¿Sabe para qué? Para que a la hora que se vaya a parar, hermanos, el mismo Dios traiga palabra, hermanos. El mismo Dios, hermanos, lo usa, hermanos. Pero el que no tiene responsabilidad, no dice, ¿para qué voy a orar? Si no hay, dice, no tengo ningún privilegio. No tengo ningún privilegio. Pero es ahí, hermanos, donde estos hombres, hermanos, se pararon. Y mire que dice el versículo 16, dice: mas esto, dice, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este, hermano, fue el mensaje que le dio. Hermanos, que como le digo, hermanos, en el momento, hermanos, que se pare, hermanos, comienza el Espíritu Santo a tomarlo.
y da, hermanos, esta palabra que dice: en los postreros tiempos, más dice, en esto dice, esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto fue, hermanos, a ellos. ¿Qué quiere decir y qué aprende usted de eso? Que en los postreros días, que ellos ya estaban recibiendo algo que antes había sido profetizado, y que ellos, hermanos, lo estaban, hermanos, recibiendo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó, hermanos, de que ellos ya lo recibieron? O sea que falta, hermanos, un poco para la venida del Señor. Porque en los postreros tiempos era, hermanos, cuando ellos le dicen los postreros tiempos, o sea, como quien dice, no se alarmen, no se preocupen, porque esto fue lo que dijo él, que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces lo estamos viviendo, como quien dice, él le dice, lo estamos viviendo ya. Ahora, hermanos, lo alcanzaron ellos y ahora lo hemos alcanzado nosotros. ¿Qué le da a entender eso? ¿Qué le da a entender eso? Que la venida del Señor está cerca. Que ya estamos, hermanos, a un poquitito de tiempo para que ese gran día glorioso acontezca. De que Dios, hermanos, venga y levante a su iglesia. Que Dios venga, hermano, y levante a su pueblo, hermano, que haya creído, que haya, hermanos, perseverado, que haya, hermanos, luchado, hermano. Porque aquí que dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solo aquellos que se hayan mostrado, hermano, valientes ante la prueba, ante la dificultad, ante el problema de las necesidades, hermano. Solo ellos, hermanos. Los cobardes no van a heredar, sino aquellos que sean valientes. Entonces, hermanos, aquí nos da a entender que ya estamos, hermanos, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso no es tiempo, hermanitos, de estarnos teniendo las quijadas. No es tiempo, hermanitos, de estar así tranquilitos como que si nada sucede, sino es tiempo de levantarnos, hermanos, y velar y orar, hermanos, y hacer todo, hermanos, nuestro mayor esfuerzo, y ir y también y buscar a aquellos que están allá afuera, porque ya falta poco. Si para ellos era postreros tiempos, ¿cuánto tiempo no pasó ya? Entonces, pero es ahí, hermanos, donde por eso, hermanos, estos hombres, hermanos, comenzaron, hermanos, a hacer la obra de Dios, hermanos, y desde que iniciaron, hermanos, no se detuvieron. No vemos, hermanos, ya aquí, hermanos, a estos hombres tomando, hermanos, descanso. Los vemos a estos hombres, uno por un lado, otro por el otro, de diferentes, hermanos, diferentes lugares, predicando el evangelio, lo que se les había enseñado, lo que ellos habían sido, hermanos, instruidos, hermanos, para lo cual Jesús, hermanos, los había llamado, los habían dado con ellos, hermanos, y ya, hermanos, tenían, hermanos, el Espíritu Santo. Entonces era ahí donde ya estaban listos y preparados. Ahora, hermanos, hay algunos que han sido llenos del Espíritu Santo, pero están tranquilos, así como si nada. Pero si lo hemos recibido, hermanos, es porque ya, hermanos, Dios nos está mandando que vayamos y hagamos su obra. Dios nos está mandando, hermanos, para que nos pongamos, hermanos, a hacer algo por este evangelio. Porque, hermanos, necesitamos, hermanos, tomar esta responsabilidad, hermanos, así como este hombre llamado Pedro, hermanos, de que se paró, hermanos, y comenzó, hermanos, a hablar. Puede decir usted, ¿y qué voy a hablar? Yo no sé lo que va a hablar, pero a la hora que usted se pare, Dios le va a dar palabra. A la hora que usted vaya, Dios le va a aparecer en el camino. A la hora que usted vaya, hermano, haga algo, hermano, Dios lo va a respaldar y Dios lo va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque esta es la obra de Dios, hermano. Esta es la obra de Dios. Esta no es la obra de los hombres, hermanos, que usted dice, ¿cómo le voy a hacer? El problema es de los hombres, hermanos, que están viendo ellos. ¿Y cómo le voy a hacer? No, hermano, el que hace las cosas se llama Dios. El que hace la obra se llama Dios. El que sana se llama Dios, hermanos. El que hace los milagros se llama Dios, hermanos. Es Dios, hermanos. Estos 3,000, hermanos, que se convirtieron, ¿usted cree que fue Pedro, hermanos? Fue Dios, hermanos, el que tocó, hermanos, los corazones, hermanos, de ellos, hermanos. Fue Dios, hermanos. ¿Y con cuánto inició la iglesia? Con 120, hermanos. ¿Y cuántos eran aquí ya? 3,000 más. ¿Se da cuenta?
¿Cuántos iniciaron? 120, hermano. Pero como les decía el tiempo atrás, hermano, que estos 120, hermano, estaban unidos en un mismo sentir, hermano, orando, que cuando se les convocaba a orar, hermano, ellos estaban ahí, hermanos. Unidos, hermano. Sabe que en la unidad, hermano, hay más fuerza, hermano. En la unidad, hermano, hay más, hermano, potencia, hermano. Entonces es ahí, hermano, donde la iglesia, hoy en esos tiempos, hermano, tiene que estar unida en un mismo sentir, hermano, en una misma visión, hermano, de llevar el evangelio. El problema de hoy, hermano, que no hay unidad, hermano, que no sentimos lo mismo, que uno siente una cosa, que otro siente otra, pero es tiempo, hermano, de que estemos en un mismo sentir, unidos, hermano, así como estos hombres que cuando se paró Pedro, se pararon, hermanos, los 11 con él, los 120 que habían sido llenos, hermanos, se pararon, hermanos, y comenzaron, hermanos, a hablar, hermanos, y a orar, hermanos. Pero no cree, hermanos, que aquellos estaban, hermanos, con la boca abierta, hermanos, aquellos 11, sino que me imagino, hermanos, que mientras aquel hombre hablaba, ellos intercedían, hermanos, para que Dios hiciera la obra en aquellos que escuchaban, para que Dios se glorificara, hermanos. Pero hoy, hermanos, que usted se da cuenta, hermano, el hermano está cantando, hermanos, y algunos, hermanos, con la boca abierta. En la hora, hermanos, del llamado, hermanos, si los hermanitos estuvieran en el mismo sentir, hermanos, estarían orando: Señor, salva las almas, Señor, salva las vidas, Señor, haga la obra, reviente cadenas, reviente ataduras. ¿Sabe por qué? Porque si estamos en un mismo sentir, hermano, eso es lo que la iglesia necesita. Pero ¿qué hay hoy a la hora del llamado, hermano? Masticando chicle, hermanos. Los hermanitos, hermanos, levantando las manos, hermanos, que quieren, hermanos, reconciliar, hermanos, que quieren aceptar, hermanos. Y los hermanitos, como no están en un mismo sentir, allá se los lleva el diablo al baño, se los saca para afuera. Pero es ahí donde necesitamos, hermanos, estar unidos y en un mismo sentir, hermanos. Pero hoy, ¿qué hay? El hermanito: aquí estoy, dice, aquí estoy. Y el diácono todavía, hermano, va pidiéndole permiso al otro pie para caminar. Es triste hoy, hermano. Estos 11, hermanos, ¿usted cree que estaban solo ahí? No, hermano. Estos hombres estaban, hermano, en un mismo sentir. Que mientras ese hombre hablaba, hermano, ellos estaban, hermanos, intercediendo, buscando, hermanos, viendo el quehacer, hermanos. Eso es lo que necesitamos hoy, hermanos, estar en ese mismo sentir. Que cuando se convoque, hermanos, a oración, qué bueno que fuera que todos vinieran, ¿verdad? Y cuando se dice, hermano, tenemos ayuno, véngase por las almas, hermanitos, para que Dios se glorifique en ese día. No, dice, yo tengo que trabajar. Hay que ayunar él. Hay que ayunar el hermano. Hay que ayunar los hermanitos que están ahí. Yo tengo que trabajar. ¿Cree que estamos en un mismo sentir? Pero, hermanos, ¿cuántos eran? 120, ¿verdad? Para un número de 3,000 que se convirtieron. ¿Cree que no, hermanos, estaban en un mismo sentir? ¿Cree que no estaban unidos? Que como le digo, que cuando esta era la iglesia que inició, 120, hermanos. Pero esos 120, hermanos, que cuando se les convocaba, los necesito a tal hora, ahí estaban. Ahí estaban. Ahí estaban. Imagínese qué pasaría si lo convocáramos a usted, hermanos, a la 1 de la mañana. Hermano, tenemos convocación a la 1 de la mañana. Vamos a orar un par de horas, hermanito. Le digo que, hermano, viene solo el hermano y la mujer se anda en la visión. Y los demás, cada uno con su colcha, cada uno, hermanos, con su cobija, hermanos, porque tienen sueño, porque al siguiente día van a trabajar, porque al siguiente día hay que hacer. No, hermanos, lo que hoy se necesita, hermanos, es hacer la obra de Dios, la comisión que Dios nos ha dado de predicar este evangelio, hermanos, de anunciar este evangelio, hermanos. Eso es, hermanos, la prioridad de este tiempo: predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Hablar, hermanos, así como Pedro, que tomó responsabilidad. Ya es, hermanos, para que todos tomemos responsabilidad. Ya es, hermanos, para que cada uno diga: yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, yo estoy haciendo aquí. Que todos juntos, hermanos, estemos. Uno está haciendo una cosa, otro otra, pero todos trabajando en el mismo proyecto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. A cada uno, hermano, Dios nos va a pedir cuenta. El talento, hermano, que Dios le ha dado a usted, hermano, no es para que lo entierre, no es para que lo tenga ahí, sino para que lo ponga a trabajar.
para que lo pongamos a trabajar. Pero ¿cuántos tienen el talento enterrado, hermano? Que tienen dones de parte de Dios, hermano, que Dios les ha dado, hermano. No se los ha dado así por así, sino que se los ha dado, hermano, para que lo pongan a trabajar, hermano. Pero como hay tanta haraganería, como hay, hermanos, tanto materialismo, hermano, hoy por eso, hermanos, tanto afán, no han enterrado lo que Dios les ha dado. Imagínense cuántos hermanos pueden cantar. ¿Cuánto Dios les ha dado, hermanos, para que prediquen, hermanos? Y a la hora, hermanos, que se les dice, hermanos, que prediquen, gran temblazón. Si es el Dios, hermano, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, es el cual va a hacer las cosas, es el cual va a poner palabras, el cual va a obrar, hermanos. Pero hoy, hermanos, ¿cuántos hermanos tenemos dones de parte de Dios? Talentos, hermanos. Bendición, hermanos, que Dios nos ha dado. Seamos como aquellos hombres, hermanos, que aquel que se le dio 5, hermanos, trabajó y trajo 10. Aquel que se le dio 2 trabajó y trajo 4. Pero nosotros estamos en el number 1. ¿Verdad que sí, hermanitos? Estamos en el number 1 nosotros. El número 1 dice que fue a enterrarlo, dice. Y lo enterró. Porque tuvo miedo. ¿Cuántos miedosos hay hoy? Tuvo miedo. De allí vino aquel y le preguntó, ¿dónde está lo que te di? No, pues, sé que eres hombre severo, le dijo. Y lo fui a enterrar. Ah, ¿de verdad? Le dijo. Tráelo, le dijo. Dáselo a ese, le dijo, que lo trabaje, ese que hizo más. Y este sáquenmelo para afuera, dijo, porque este no sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si estamos aquí, hermanos, es porque hoy ya conocimos, ya creímos, pero hoy, hermanos, es tiempo, hermanos, de ponernos a trabajar. Estos hombres, cuando anduvieron con Jesús, fueron hombres, hermanos, miedosos. Fueron hombres, hermanos, que cuando andaban con Jesús eran dormilones. Fueron hombres, hermanos, que cuando andaban con Jesús todo lo hacían al revés. Pero después que se fue Jesús, hermanos, fueron hombres diferentes. Ya basta, hermanos, que seamos, hermanos, los mismos hermanitos, hermanos, todos medios aguajosos. Es tiempo de levantarnos, hermanos, en el nombre de Jesús y hacer la obra, hermanos, la cual Dios nos ha mandado que hagamos, hermanos. Es tiempo ya, hermanos. No es tiempo, hermanos, de estar así tranquilitos, hermanos. Pasan los días, pasan los tiempos, no. Porque, hermanos, el Señor se acerca y Dios pedirá cuenta. Todos aquí, hermanos, podemos hacer algo por este evangelio. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no. Todos podemos hacer algo, hermanos. Todos podemos, hermanos, trabajar, hermanos. Así como aquellos hombres, hermanos, que aquí en el capítulo 6 dice, hermanos, que unos, hermanos, hacían una cosa, otros hacían otra, hermanos, y así diferentes. Todos podemos hacer algo, hermanos. Diáconos, diaconisas, maestros, hermanos, predicadores, hermanos, cantantes, hermanos, músicos, hermanos, qué sé yo. Todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Por eso le digo que necesitamos, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Porque usted con el bautismo del Espíritu Santo, hermanito, te va a hacer un cohete que debe explotar. Hoy debe explotar. Pero, hermanos, así, hermanos, pasará el tiempo, pasarán los días y no habrá nada. Por eso le digo que hoy, hermanos, cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno aquí no es, hermanos, de que así como estos hombres habían creído y se quedaron así, no. Estos hombres, hermanos, como un tiempo anduvieron así, pero ya aquí, hermanos, estos hombres fueron otros. Fueron otros, hermanos, y cada uno en su lugar. Cada uno en su posición para lo cual Dios lo había llamado. ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros? Ser salvos. Y luego el ministerio que usted tiene, que Dios le ha dado, que el día de mañana Dios se lo va a demandar, que el día de mañana Dios le va a pedir cuenta y le va a decir, ¿dónde está? ¿Sí? Porque el día de mañana, hermanos, vamos a entregar cuenta de todo lo que nosotros hicimos. Imagínense, hermanos, hay gente que pasa, hermanos, el año, hermanos, pero ni una alma se gana para el Señor. Pero ninguna alma le habla. Entonces, pero es ahí, hermano, donde no tengamos miedo. Hablemos en el nombre de Jesús. No vamos a hablar en nuestro nombre, sino vamos a hablar en el nombre del que hemos conocido, del que tiene poder, del que hace la obra, del que se glorifica, hermano, de Jesús, hermano. Así como estos hombres, hermanos, se pararon, hermanos, y no comenzaron, hermanos, a hablar de ellos, sino comenzaron, hermanos, a hablar, hermanos, de este Dios, hermanos, el cual, hermanos, ellos habían conocido, del cual ellos habían creído, del cual hoy ellos, hermanos, daban testimonio, hermanos, pero con valentía, hermanos.
Entonces es ahí, hermano, donde que dice el versículo 17. Y en los postreros días dice: Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños. Imagínense, hermanos, que Dios, hermanos, nos usara, hermanos, por sueño, por visión, que Dios trajera mensajes, ¿verdad? Qué bueno sería, hermanos. Pero para eso, hermanos, debemos, hermanos, estar en la bendición de Dios. Para que Dios, hermanos, traiga revelación de acontecimientos, de cosas, hermanos, que van a suceder. Hermanos, de que cuando, hermanos, estemos en un problema, venga el mensaje de Dios. ¿Ustedes creen que Dios habla por sueño, hermanos? En el Antiguo Testamento Dios le habló a muchos por sueño. Y en el libro de los Hechos también Dios les habló a Pedro, a Ananías, por sueños. ¿Sabe por qué? Entonces hoy, Dios, hermano, el problema que hoy nuestra espiritualidad es muy baja. Nuestra espiritualidad es muy baja. Pero si fuéramos hombres y mujeres sometidos a Dios, Dios trajera mensajes por visión, por sueños, hermanos. Traerá mensajes, hermanos, de todo, hermanos, lo que está aconteciendo. Pero por nuestra espiritualidad, hermanos, de que, hermanos, somos pobres, hermanos, espiritualmente, podemos decir. Pero es ahí, hermanos, donde podemos nosotros, hermanos, hacer la lucha, hermanos, y hacer nuestro mayor esfuerzo, hermanos, para que Dios, hermanos, se glorifique, para que Dios, hermanos, use nuestra vida, hermanos, en algo. Y Él lo puede hacer, hermanos, de muchas maneras, hermanos. A lo mejor no en sueños o en visiones, pero en algo, hermanos, Dios puede usar nuestra vida. Él la puede usar la suya, Él puede usar la mía. Pero es ahí, hermanos, donde necesitamos, hermanos, el entrar, hermanos, y el entender y estar, hermanos, en ese sentir que Dios está, porque Él quiere poner el sentir. ¿Ha puesto en algún momento Dios el sentir en su corazón? El sentir de Dios, que es lo que Dios siente. ¿Sabe que hay momentos, hermanos, como que Dios te da un poquito de lo que Él y te pone el sentir? Este es lo que yo siento, mira. Esto es lo que siento. Y a uno, hermanos, le entra una gran tristeza, hermano. ¿Sabe por qué? Por ver la condición del hombre. Y dice Dios, esto siento. Y nosotros, hermanos, le pedimos a Dios que nos ayude. Porque, hermanos, es bien tremendo, hermanos. Es bien tremendo porque hoy, hermanos, los hombres no quieren entender. Entonces, pero es ahí, hermanos, donde usted se da cuenta. Y mire cómo les habló a aquellos hombres por sueño. Libro de Génesis, capítulo 20 y versículo 3. Lo tenemos. Mire que dice el versículo 3. Pero Dios vino, dice, a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual, dice, es casada con marido. ¿A quién le habló aquí? A Abimelech, hermanos, que le había tomado a la mujer. A Abraham. Se le apareció en sueños: Jehová, muerto vas a ser, le dijo, si tocas a esa mujer. Un sueño, hermanos, directo, claro, hermanos. El sueño que es de Dios, hermanos, ese sueño no se le va a olvidar a usted. Los sueños locos que nosotros soñamos, hermanos, eso se le olvidan, ya se le han olvidado en la mañana. Y usted lo está apuntando en un papel ahí. Pero el sueño que es de Dios, ese le va a quedar plasmado en usted, hermanos. Que van a pasar los días, meses, probablemente años, pero Dios, hermanos, como fue dado por Dios, no se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Porque lo que Dios, hermanos, te da, hermano, imagínese, Dios le da un sueño a usted, no se le va a olvidar, va a pasar el tiempo, porque ¿sabe por qué? Porque Dios se lo dio. Pero los que nosotros soñamos, como le digo, eso rapidito se le olvidan. Porque son sueños que no vienen de Dios. Son sueños a veces que pueden venir del otro. Entonces, pero es ahí, hermanos, donde Dios, hermanos, nos puede, hermanos, usar en esa manera que dice Génesis 41, 1.
Lo tiene. Aconteció, dice, que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que el río, dice, subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. ¿Cómo se le apareció? Por sueños. Por sueños. Entonces, por sueños, por visión, hermanos, donde que dice Génesis 15:1, por visión. ¿Qué es una visión, hermanos? Es una lucidez que usted mira claro. 15:1 que dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, que dice en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cómo se le apareció? Por visión. Por visión. ¿Qué es una visión? Una lucidez que usted mira claramente, hermanos, y no está dormido. No está dormido. Sueño es cuando usted está dormido. Pero visión, hermanos, es que usted puede estar orando con los ojos cerrados y usted está orando con Dios y de repente se le pase aquella lucidez clara de lo que Dios le quiere mostrar. No sé si usted alguna vez le ha dado esa bendición de Jehová, pero le estoy diciendo que tampoco se le va a pasar borrosa, ¿verdad? Que ganante saber. No, una visión es que usted la va a ver clarito, claro, como que usted me mira a mí, yo lo estoy viendo a usted, pero eso en un momento. Esa es una visión, de la cual, hermanos, también en el libro de los Hechos, y ahí lo llevé en el Antiguo Testamento, pero que dice el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 10. ¿Lo tenemos? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras él preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. ¿Cómo estaba Pedro, hermanos? Orando. Cuando vio el éxtasis, cuando usted si lo lee en la Biblia de Dios, habla de visión. Un éxtasis, una visión que miró Pedro. Entonces, aquí es el libro de los Hechos, donde estamos en el Nuevo Testamento, donde se le reveló, hermanos, donde esa visión, ¿quién la miró? Pedro. Pero aquí, hermano, ya andaba, hermano, ya había sido bautizado por el Espíritu Santo, porque aquí estamos hablando en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ya, hermanos, había recibido. Entonces, ahora, hermanos, también nosotros, hermanos, Dios puede, hermanos, usarnos. Dios puede traer una visión. Una hermana una vez iba a tener dice que se miró claramente ella que tenía un gran accidente, pero ese accidente era de muerte. Así, una visión, se puso a orar: Señor, si es algo que me va a pasar a mí, guárdame. Que dice que en la visión que ella miraba, que la hija de ella se moría. Orando que se moría, se puso a orar: Señor, si es algo que me va a venir, ayúdame. Y comenzó a orar. ¿Sabe qué pasó? A los días después, al mes, aquella visión que ella había recibido, sí fue el accidente. Se le acabó la troca, pero a ella ni a su hija le pasó nada. ¿Qué hizo Dios? Lo guardó. Lo guardó. Entonces las visiones, hermanos, sí. Los sueños, porque hay algunos que dicen que Dios no habla por sueños. Hay predicadores que dicen que Dios no habla por sueños, pero sí habla
por sueños. Sí, trae mensaje con visión, por visión, por visión. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, donde Pedro, Ananías, que dice en el capítulo 9, versículo 10, 9:10 del libro de los Hechos. Lo tiene. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, ¿en qué? En visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Y qué dice? Y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre. ¿Quién lo recibió? Ananías. ¿Y lo recibió? Pablo, en visión. En visión. O sea, ¿qué quiere decir? De que Dios habla por visión. Porque Él dice que en los posteriores tiempos derramaré sobre toda carne, todo espíritu. Los hijos verán visiones, los ancianos sueños. Y estos son los posteriores tiempos, también los últimos días, antes que ya va a venir el Señor. De lo cual, hermanos, Dios trae mensajes. Pero como le digo, hay muchos sueños, pero hay sueños que es de Dios, y el que es de Dios está bien, que se lo acuerda bien, que con claridad, que con seguridad la persona lo dice. Pero como le digo, no es cualquier sueñito que usted sueñita, no. Un sueño que usted cuando lo soñó, usted mismo lo siente, hermano. Usted mismo, hermano, es el espíritu, hermano, que está en usted, hermano, lo siente, le da seguridad, hermano, que usted hasta se estremece. ¿Sabe por qué? Porque ha venido de parte de Dios. Y usted siente aquello porque ha venido de parte de Dios. Pero como le digo, no es, hermanos, porque no es de que Dios, hermanos, a cada ratito, hermanos, una semana y le va a dar un sueño y luego, no, o sea, puede, hermano, porque hay gente que dice, Dios me habla a cada rato. Y hay gente, hermanos, que dice que todas las semanas les habla el Señor. Y digo yo, pues estos hermanos, digo yo oro, pero Dios no me habla a cada rato como a ellos. Porque hay hermanos que dicen que Dios les habla. Hoy les hablo más, o sea, sí escucha nuestra oración y puede hablar, o sea, sentir en nuestro corazón, un sentir. Pero ya que pues me habla así, mira, o sea, como dijo solo a Moisés, le dijo, a los profetas le dijo a María, me les apareceré, libro de Números, por sueño, por visión, pero con mi siervo le dijo, hablaré cara a cara, le dijo. Pero que era fiel, hermano, con mi siervo Moisés, mi fiel, dijo, mi fiel, pero Moisés era fiel, y nosotros, a él le dijo. Entonces, hermano, le dijo a los profetas, le dijo a María, que sea profeta, yo me voy a aparecer por sueño y por visión. Por visión. Pero con Moisés hablaré cara a cara. Como le digo, Dios sí le puede poner un sentir, pero allá hablarle directa, mira, fulano de tal. Él es Dios. Entonces, y puede, hermano, como le digo, allá de vez en donde lo puede visitar Jehová. Si Abraham, hermano, que era Abraham, hermano, no se le aparecía cada rato, hermano. Se le aparecía cuando quizás ya lo miraba, porque ahí leemos que se le aparecía, no temas a Abraham, pero se le aparecía, hermanos. Entonces a nosotros, hermanos, Dios se nos puede aparecer, hermanos. Se nos puede aparecer y puede traer un mensaje ahí, que específicamente usted se lo dé a alguien, o para el pueblo, para usted mismo, para mí mismo, puede traer un mensaje. Pero como le digo, ya algo serio que puede haber, que pues ya no puede llevar el diablo y que nos estamos quebrando, pues ahí puede aparecer Jehová. Directo, hermanos, claro, porque Él nos ama, hermanos, y Él nos cuida, hermanos. Entonces ahí cuando mire, hermanos, de que podemos estar en serio problema, aparece Dios. Aparece Dios. Entonces es ahí, pero es por eso, hermanos, que necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y que estemos, hermanos, a la disposición, que cuando Dios quiera traer un mensaje, Dios lo traiga a nosotros. Que Él nos hable, hermano, que Él nos diga, hermano, que Él nos haga sentir, hermanos, el sentir de Dios, y lo sentimos. ¿Lo siente usted, hermano? ¿Siente?
el sentir de Dios. Saber, hermanos, el sentir. Pero ya, hermanos, que se le aparezca, como le digo, dice algunos que, hermano, la semana pasada me apareció, me volvió a aparecer, me volvió a hablar. Porque así hay hermanos que les habla cada rato. No. No vaya a ser que usted mismo lo esté inventando. No, sino, hermanos, saber que cuando Dios, hermanos, es Dios. Y cuando va a traer algo que verdaderamente, o sea, es bien importante, que como emergencia, que aquel, como le digo, que puede haber una persona que puede tener un problema serio y Dios lo quiere advertir, y Dios va a traerle a través de aquel que se somete, a través de aquel que busca, aquel que tiene el espíritu de Él, aquel que es buen cristiano, le va a traer el mensaje, dile esto y esto. Si usted se da cuenta, hay veces que usted ha soñado sueños que usted no se puede quedar callado. Me va a disculpar este hermanito si me da el enojado, pero yo lo voy a decir. Yo lo siento en mi corazón decirle y se lo voy a decir. Hay que ver que Él hace. ¿Sabe por qué? Porque se lo ha dado a Dios, porque Dios algo quiere hacer en la vida de aquel hombre. Y se lo da a una persona, hermano, que a lo mejor usted, pero ¿sabe por qué? Porque está sometida, está buscando. Hermanos, entonces es ahí, hermanos, donde, por eso este fue el mensaje, hermanos, que Pedro trajo a todos aquellos que estaban ahí. Y comenzó, hermanos, a explicarles, a lo mejor no creen detalladamente, hermanos, de todo esto a estos hombres. Comenzó, hermanos, a hablarles, hermanos, con denuedo, hermanos, a explicarles, hermanos, a hablarles, hermanos. Y es allí, hermanos, donde cuando Pedro termina de predicar y Pedro hace el llamado, habían 3,000 almas que se convirtieron. Y de esas 3,000 almas también se bautizaron. Imagínense, hermano, de que de un momento a otro necesito arreglar mi vida. Y hoy los hermanitos, hermano, dice, voy a esperar un año a ver qué dice Jehová. Dios no nos habla, hermanito, de tiempo. Porque hay hermanitos que dice, a ver, hermano se va a bautizar. No, hermano, voy a esperar que pase unos 6 meses, que aquí Dios nos está hablando. Imagínese, Dios viene y va a quedar. Hay hermanito que está pensando, hermanos, para bautizarse, hermanos. Que está pensando, hermanos, para arreglar su vida. No, cuando es emergencia, así como estos hermanos que se bautizaron, hermanos, que en este mismo mensaje, hermanos, fueron impactados, hermanos, de lo que Pedro, hermanos, les hablaba, les predicaba, hermanos. Y ¿cuál fue usó lo que había dicho Joel, hermanos? Que en los postreros tiempos, hermanos, sucedería, pasaría esto, lo otro. Entonces les dice, ya estamos viviendo lo que antes fue profetizado, les dice. Así es que no se tienen que alarmar, no tienen que estar diciendo que estos están borrachos, sino que esto era algo que iba a suceder. Algo que iba a suceder. Y aquellos hombres, hermanos, cuando Pedro les explica, se quedan, hermanos, como quien dice, Pedrito, que antes andaba el corvo y el machete, tiene razón. Pero ¿quién hacía que les entrara la palabra en el corazón? Dios. ¿Quién fue, hermanos, el que hace la obra en el hombre? Es Dios en el corazón. Si cuando uno habla la palabra de Dios, hermano, es Dios, hermano, es el que conoce las necesidades y es Dios que trae la palabra y aquel él puede decir, ¿y cómo sabe mi vida? No la sabemos, pero el que la sabe, hermano, es Dios, el Espíritu que está, hermano, que ha puesto Dios en nosotros, hermano, el cual nos ha sellado, es el que conoce, hermano, los corazones y es conforme a la necesidad. Entonces habla, hermanos, a la vida nuestra. Entonces es ahí, hermano, donde aquellos hombres, hermanos, fueron, hermanos, y les habló, hermanos, y como les digo, en un mensaje, hermanos, aquí les comencé a explicar, pero también les puso, hermanos, el machete. Ustedes lo crucificaron a Jesús, les dije. Ustedes fueron los que lo crucificaron, les dije. O sea, con autoridad Pedro. Y al final, hermanos, ahí estaban, hermanos, levantando, hermanos, la mano. Que dice el versículo 20. Vamos a terminar. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Aquí, hermanos, les habla y con la misma les da el mensaje y les dice, todo el que invoque el nombre del Señor, todo el que se humille, todo el que venga a Él, va a ser salvo. Un hombre, hermanos, que si usted se da cuenta, era otro Pedro, hermanos, hablando, predicando, hermanos, su primer mensaje. Su primer mensaje. Y de ahí, hermanos, inicia, hermanos,
donde Pedro, hermanos, es un Pedro completamente diferente, un hombre que había sido lleno del poder de Dios, donde, hermanos, después fue un Pedro, no de los Pedros de hoy, ¿verdad? Porque hoy, hermanos, el hombre se llama Pedro, pero es bolo. Hay hombres que se llaman Pablo, hermanos, pero es de Pablo, es marihuanero. Sí, hermanos, pero este Pedrito, hermanos, no era ya cualquier Pedrito, sino, hermanos, que vemos a un Pedro completamente, hermanos, transformado, porque lo que había recibido, hermanos, era el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, el cual le daba la valentía, le daba el denuedo para pararse, hermanos, con autoridad y hablar. Y dentro de una gran multitud, hermanos, 5,000, 10,000, qué sé yo cuántos sabían. Imagínense, hermanos, dentro de una gran multitud, 120 para una gran multitud, estaban dispuestos, ¿verdad? Y usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Saber que aquellos están con palo, hermano, y que nos paramos, nos pueden leñacear. Le digo que si no estamos bien plantados, no salimos y hacemos nada. Pero es por eso donde necesitamos, hermanos, esto, hermanos. Y con esto le digo que no vamos a tener miedo, hermanos. Puede haber a lo mejor el miedo como humanos, pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, porque es la obra la cual Dios nos demanda que nosotros hagamos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo. La Iglesia Cristo Te Llama Spring Branch presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El hermano Carlos Mejía agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.